Continuando con la unidad 5 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.1, primer criterio de semejanza de triángulos. Problema inicial. Los triángulos ABC y DEF de la figura tienen sus lados proporcionales, a razón de 1:2. Son semejantes. Bueno, nosotros sabemos por las clases pasadas, la información que recibimos en clases pasadas, que los polígonos semejantes tienen dos características. La primera característica es que sus ángulos correspondientes son congruentes y la segunda característica es que sus lados correspondientes son proporcionales. Según el problema, la proporcionalidad entre sus lados se cumple, ya que están a razón de 1:2. Entonces, para tener la plena seguridad de que los triángulos son semejantes, tenemos que verificar que sus ángulos correspondientes son congruentes. Para ello, con un transportador vamos a medir los ángulos de cada triángulo. Al final de su libro de texto hay unas páginas adicionales. En una de ellas encontrarán una imagen similar a esta. Utilícenla para poder medir los ángulos. Bueno, al medir los ángulos obtenemos los siguientes resultados. Noten que los ángulos correspondientes en los dos triángulos son congruentes. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo D, ya que los dos miden 51.3 grados. El ángulo B es igual al ángulo E, ya que los dos miden 105.5 grados. Y por último, el ángulo F es igual o congruente al ángulo F, ya que los dos miden 18.2 grados. Otra forma de poder comprobar que los ángulos correspondientes son congruentes es sobreponer los triángulos y comparar cada vértice. Para ello tendríamos que recortar las imágenes y hacer coincidir el triángulo pequeño sobre el triángulo grande, haciendo coincidir cada uno de los vértices correspondientes. Notemos acá, si hacemos coincidir el vértice A con el vértice D, notemos de que el triángulo pequeño, al sobreponer el triángulo pequeño, coincide exactamente. Cuando hacemos coincidir el vértice B con el vértice E, sucede lo mismo, coinciden exactamente. Y por último, cuando hacemos coincidir el vértice C con el vértice F, los triángulos coinciden. Por lo tanto, en los dos casos se verifica que los ángulos correspondientes de ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Tenemos la conclusión de la clase. Dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Tenemos el primer criterio de semejanza de triángulos, el que le llamamos LLL. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y DEF del problema inicial tienen sus lados correspondientes proporcionales, es decir, tenemos acá la razón entre sus lados correspondientes es igual a 1:2. Por lo tanto, el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. En otras palabras, para poder establecer si dos triángulos son semejantes, basta con comprobar de que sus lados correspondientes son proporcionales. Tenemos el ejemplo de la clase. ¿Cuáles deben ser los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes? Para que estos dos triángulos sean semejantes,
sus lados correspondientes deben ser proporcionales. Es decir, la razón entre sus lados debe ser la misma, debe ser el mismo valor. Entonces se debe de cumplir de que 2 es a y, como x es a 15, como 4 es a 10. Noten que cuando escribimos estas razones, partimos del triángulo pequeño hacia el grande. Es decir, la medida de los lados del triángulo pequeño deben ser el antecedente de la razón, mientras que la medida de los lados del triángulo grande son el antecedente de cada una de las razones. Noten, 2 es a y. Y tenemos esa razón. X es a 15. Acá tenemos esta otra razón. Y por último, 4 es a 10. Acá la tenemos. Partimos siempre del triángulo pequeño hacia el grande. Bueno, ahora para poder encontrar o para poder calcular el valor de x, tomamos esta parte. Sería x es a 15 como 4 es a 10. Ahora realizamos un pequeño despeje. Este 15 que está dividiendo al otro extremo de la igualdad pasa a multiplicar. Entonces tenemos que x es igual a 15 por 4 décimos. Al multiplicar tenemos que x es igual a 6. Ahora para calcular el valor de y, tomamos esta razón, 2 es a y, y la razón 4 es a 10. Entonces tenemos la proporción 2 es a y como 4 es a 10. Realizamos también un despeje. Tenemos 2 por 10 es igual a 4 por y. Noten que acá hemos hecho una especie de multiplicación cruzada. Este 10 se multiplica con el 2 y la y se multiplica por el 4. Ahora este 4 que está multiplicando a y al otro extremo de la igualdad pasa a dividir. Entonces tenemos 2 por 10 entre 4 igual a y. Sabemos que 2 por 10 es 20 y 20 entre 4 es 5. Tenemos entonces que 5 es igual a y. Acá si queremos podemos invertir los extremos de la igualdad y tenemos que y es igual a 5. Estos son los problemas que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clases para que puedan autoevaluarse. Les comparto las respuestas de cada uno de ellos.